Listo, continuando ahora sí con lo que estábamos viendo nosotros, yo les comentaba en la parte anterior del video que la oración con la que nosotros trabajamos es bastante modélica, es un modelo pues bastante bien establecido con el verbo de una manera muy evidente, el sujeto también, el predicado también. Vamos a encontrarnos nosotros que en ocasiones el sujeto se nos puede ahí estar escondiendo en alguna parte y quién es quien nos va a decir dónde se encuentra el sujeto, nada más y nada menos que el verbo. Que no se nos olvide que el verbo es el chismoso de la oración. En este caso, nuestro ejemplo, todavía trayendo el rush del 15 de septiembre muy alto, vamos a tener la siguiente oración. Comí un platote de pozole ayer en la noche. Esa es la oración con la que nosotros vamos a trabajar en este segundo ejemplo. Comí un platote de pozole ayer en la noche. Siguiendo lo que ya habíamos visto en la oración anterior y con el ejercicio anterior, lo primero que nosotros vamos a identificar es el verbo conjugado. En este caso, el verbo conjugado es al inicio de nuestra oración con comí. Comí es el verbo conjugado y lo vamos a encerrar en un círculo rojo, ¿sale? Nosotros veíamos que en la oración anterior inmediatamente podíamos identificar al sujeto. En este caso, nosotros estamos trabajando con un sujeto implícito. ¿Qué quiere decir esto? Que no se manifiesta de manera evidente y clara en nuestra oración. Pero, ojo, que no esté expresado de manera gráfica en la oración, no quiere decir que no exista un sujeto. Recordemos que en toda oración tiene que haber verbo conjugado, sujeto y predicado. ¿Cómo le vamos a hacer entonces nosotros para encontrar quién es el sujeto de nuestra oración si no lo tenemos por aquí? A partir de ahí, nosotros vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el verbo. El verbo tiene diferentes accidentes que nos van a indicar persona, número, tiempo, modo y aspecto. Estos 5 accidentes del verbo nos van a dar la información que nosotros necesitamos para comprender con mayor profundidad la oración con la que nosotros nos estamos enfrentando. En este caso, si nosotros no tenemos un sujeto explícito, esto quiere decir que todo va a ser parte de nuestro predicado. ¿Por qué? Porque no tenemos el sujeto mostrado de manera explícita. En ese caso, nosotros tenemos que preguntarle al verbo quién es el que está realizando la acción. ¿Qué persona? Recordemos que existe primera, segunda y tercera persona. En este caso, como el verbo está en primera y también está en pasado, quiere decir yo. Yo comí. Yo comí un platote de pozole ayer en la noche. Y de esta manera es como nosotros vamos a encontrar el sujeto en nuestra oración. Recuerden, es muy importante tener esto en cuenta. El hecho de que no veamos de manera explícita nuestro sujeto no quiere decir que no exista. Quiere decir que tenemos que preguntarle al verbo y que el verbo va a ser el encargado de decirnos quién es el importante, quién es el sujeto en la oración con la que nosotros estamos trabajando. ¿Sale? Ahora vamos a ver un ejemplo más donde vamos a poder complementar lo que veíamos en nuestro primer ejemplo. Recordemos que no siempre el sustantivo o el nombre propio va a ser lo que nosotros encontremos como sujeto. Hay veces que es mucho más extenso, hay veces que es mucho más cortito, pero lo importante es poner mucha atención a la lectura para poder darnos cuenta de ello. Aquí tenemos el tercer ejemplo. Juanita, la más estudiosa, sacó 10 en su examen de historia. Esta es la oración final con la que nosotros vamos a trabajar y con la que muchas veces nosotros podemos llegar a tener problemas. No con esa oración en concreto, sino con algunas que sean similares. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya recordamos, lo primero que tenemos que hacer es leer con atención. Después de que leímos con atención, encontrar el verbo conjugado y después de encontrar el verbo conjugado, encontrar a nuestro sujeto. En este caso podría parecernos muy sencillo y de primera instancia diríamos, pues nuestro sujeto pues es Juanita, fácil, ¿no? Pero las cosas no son como nosotros podríamos pensarlo en apariencia. Primero que nada encontramos cuál es nuestro verbo conjugado. El verbo conjugado es sacó. Sacó es nuestro verbo conjugado y lo vamos ahí a encerrar en un círculo rojo.
Después vamos a ver cuál es nuestro sujeto. Como les repito, muchos podríamos pensar de primera instancia, pues el sujeto pues es Juanita, ¿no? Pero Juanita está en una forma lingüística bastante particular donde tiene algunos elementos que nos están diciendo información adicional al respecto de Juanita. Juanita, la más estudiosa, es nuestro sujeto en todo ese pedazo. Juanita, la más estudiosa completo, es nuestro sujeto. ¿Por qué? Porque a nosotros la oración nos está diciendo particularidades específicas al respecto de Juanita que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, nuestro sustantivo, nuestro nombre propio, Juanita, no es únicamente el sujeto, es Juanita la más estudiosa. ¿Por qué? Porque estas caracterizaciones nos otorgan una particularidad al respecto de el sujeto con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, esto puede llegar a confundirnos en algunos momentos y llegamos a pensar que solamente el nombre propio es el sujeto, y no es así. Tenemos que leer con mucho cuidado, tenemos que poner mucha atención para que no caigamos en este tipo de complejidades al respecto. En ese caso, Juanita, la más estudiosa, que es la característica que nosotros estamos encontrando en esta oración en concreto, es nuestro sujeto, y nuestro predicado va a ser desde nuestro verbo conjugado sacó hasta historia. Sacó 10 en su examen de historia, va a ser nuestro predicado, lo ponemos en color verde y le ponemos 2 rayitas para que nos sea más sencillo de identificar a nosotros. Hasta aquí vamos a quedarnos el día de hoy. Como ustedes pueden ver, no son cosas tan difíciles, pero sí son cosas que necesitamos tener con mucha práctica. Necesitamos estar ahí constantemente nosotros tratando de practicar este tipo de cosas, leer mucho, poner mucha atención, leer con mucho cuidado para que nos sea mucho más sencillo poder comprender este tipo de factores, ¿sale? Recordemos nosotros que los ejemplos que acabamos de ver son únicamente modélicos, no siempre nos los vamos a encontrar así, la mayoría de las veces en nuestra habla cotidiana, en nuestra escritura cotidiana, no escribimos ni hablamos de la forma en como nosotros acabamos de verlo aquí. ¿Por qué lo tenemos que hacer así? Simple y sencillamente por motivos pedagógicos, por motivos de una ejemplificación modélica que nos permita comprender cómo funciona la estructura básica y a partir de ahí nosotros ir mejorando e ir complejizando mucho más los ejemplos con los que vamos a ir trabajando, ¿sale? Entonces recordemos que lo que acabamos de ver es únicamente una estructura modélica que no siempre se escribe así, que en muchas ocasiones vamos a tener el verbo en otro lugar, el sujeto puesto en la última parte, o todo revuelto, vamos a tener por ahí unos adverbios que nos van a poder hacer un poco de ruido, nos van a complejizar un poco el trabajo, etcétera. Esto es muy importante que nosotros lo conozcamos porque va a ser la base con la cual nosotros vamos a poder ir trabajando y de esta manera ir construyendo de manera mucho mejor nuestro pensamiento al respecto de estas implicaciones del lenguaje. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Espero que este video les vaya a funcionar. Cualquier duda ya saben que estaré por acá al pendiente y espero que los ejemplos les hayan quedado un poco claro. Vamos a seguir trabajando, no se preocupen, esto no es que quede bien a la primera, no es que en cuanto ya vimos un video, en cuanto ya leímos una cosa, en cuanto ya hicimos 2-3 oraciones, ya lo vamos a hacer todo perfectamente bien a la primera. Las cosas no son así. Nosotros necesitamos práctica, necesitamos ser constantes, necesitamos ir modificando y sobre todo practicando nuestra lectura y nuestros análisis que vamos a ir haciendo poco a poco y a partir de ahí vamos a ir siendo cada vez mejores al respecto de nuestra lengua española. Espero que este video les haya servido, que les haya gustado y por ahí nos veremos el fin de semana en nuestra sesión siguiente. Mucha suerte, cuídense mucho y cualquier cosa estaremos por acá.